Bien, amados hermanos, el Señor les bendiga. Abran su Biblia, por favor, allí en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios. Bien, solo antes de comenzar, quiero agradecer al Señor, agradecer por todas sus oraciones. Gracias por haber estado atento a mi situación de salud. Gracias a los hermanos que pudieron estar llamando, escribiendo, pero también orando en lo privado. Gracias al Señor, ya me encuentro mucho mejor, ya más restablecido, así que el Señor hizo su obra eficaz en mi vida y le reconozco y agradezco. Y también traigo saludos, ¿cierto? Muchos cariños de la iglesia Fuente de Bendiciones, donde estuve la semana pasada allí predicando. Así que ya volviendo a la normalidad, ya volviendo, ¿cierto?, a verle, a visitarle, a estar con ustedes, muy contento de que el Señor me permita estar nuevamente acá. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Efesios capítulo 1. Para estar estudiando en este día. Voy a leer desde el verso 15 al 19. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo en mis oraciones, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos según la operación del poder de su fuerza. Vamos a orar antes de tomar este tiempo. Señor bendito, le alabamos, le glorificamos en este día. Le pedimos su dirección, Señor. Padre, como ya lo hacía el apóstol al escribir esta carta, te pedimos que tú nos des sabiduría, entendimiento. Nos des, Señor, lucidez al poder leer tu palabra para que esto obre en nuestra vida. Señor, realmente te pedimos esto de tu mano. Padre, que tú obres en nuestra mente, en nuestro corazón, iluminándonos, para, Señor, llegar a convicciones profundas, certeras, necesarias para la vida cristiana real y verdadera. Señor amado, diríjanos, obre en nosotros. Señor, no somos diferentes, no somos mejores ni peores, Señor, que los hermanos que recibieron esta carta en Éfeso y sus alrededores. También necesitamos, Señor, desesperadamente, sabiduría, revelación, entendimiento de ti. Padre Celestial, vuélvenos, haznos entender. Obra, Señor, una obra espiritual que parte de tu buena voluntad. Señor, te lo rogamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, sé que el hermano Ricardo expuso de muy buena manera, ¿cierto?, los primeros versos, pero que son una introducción a lo que también estaremos tratando esta semana. Esta iglesia que era de buen testimonio, esta iglesia que su amor, su fe era conocida por el apóstol. Y que era no solo conocida por él, sino que también por los que estaban en derredor. Era una iglesia por la cual el apóstol iba a estar orando. No quiero quedarme en estos versos, pero es la labor y el deseo de todo buen hombre del Señor siempre a estar orando y velando por las almas que están siendo instruidas, enseñadas. Es mi labor. Y es la labor del pastor que esté aquí en los años que el Señor ponga más, estar velando y orando por las almas que escuchan la predicación de la palabra de Dios. Es la labor del que discipula para con su discípulo. Es la labor de los padres para con los hijos. Hermanos, orar es fundamental, es parte de nuestro privilegio y responsabilidad delante del Señor, para con quienes somos influencia, a quienes le estamos enseñando. Este pasaje, cuando Pablo dice, por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe y de su amor, doblo mis rodillas, oro, me recordaba mucho también las palabras de otro buen hombre de Dios en la palabra.
en Samuel, ¿se recuerdan de Samuel? El niño al cual el Señor habló, que después levantó por profeta en Israel, después de un tiempo de confusión y antes de los reyes. Cuando él va a terminar su ministerio, cuando ya va a dejar de estar públicamente siendo el juez y profeta de Israel, ¿sabe qué le dice a Israel? No voy a dejar de escribirles libros, ¿no? No voy a pecar yo dejando de hablar con ustedes, ¿no? ¿Sabe qué dice Samuel al final de sus días? No peque yo dejando de orar por vosotros. No peque yo dejando de orar por vosotros. Todo buen hombre, buena mujer del Señor va a orar y clamar al Señor constantemente por aquellos que han puesto a su cargo o bajo su influencia. El Señor nos llama a eso y nos da esta responsabilidad. Por eso digo, yo primeramente, Hebreo va a decir que amen a los pastores, ¿cierto? Y lo obedezcan porque ellos velan por vuestras almas. Ellos velan, están allí en lo privado, no siempre en lo público, en lo privado, rogando, clamando, intercediendo por la vida de un esposo en dificultad, de un hijo con problemas, ¿cierto? De la comunión de hermanas, de hermanos, de los jóvenes, velando por las almas que se nos ha puesto para cuidar. Y bien, el apóstol va a decir, no ceso de dar gracias haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, y verso 17 va a decir, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y esto vamos a ir viendo poco a poco. Primero, me llama mucho la atención y es un buen parámetro para usted. Un buen hombre del Señor que predica la palabra sabe que toda revelación, todo conocimiento, todo lo que usted necesita del Señor no depende de mí. No pasa por el filtro humano, depende de lo que Dios dé. El apóstol Pablo, siendo el apóstol que escribió todas estas cartas, dice, yo oro para que el Señor les dé a ustedes un espíritu de sabiduría y de revelación. Yo no soy lo fundamental aquí, ni aún me necesitan a mí presente. Yo oro a Dios para que Él obre en ustedes. Hermanos, es idolatría, es pecado, es orgullo el decir que de mí, que yo soy la fuente de sabiduría y que me necesitan a mí mis palabras para ustedes crecer. En ninguna manera somos eso, somos siervos inútiles. Hacemos solo lo que debemos hacer por la gracia del Señor. Amado hermano, el apóstol va a decir, yo pido que Dios les dé lo siguiente. Y aquí hay otro punto. Encontraba maravilloso, loable, grandioso, la fe y el amor, maravilloso. Grandioso, hermanos, era algo increíble que había impactado. Pero el apóstol y la palabra del Señor saben que no lo es todo, que hay que avanzar, que a esas cosas hay que añadir, como dice Pedro. Hay que añadir, hay que crecer. Muchas veces cuando fui conociendo la palabra del Señor, me encontraba con hermanos de una crianza en otra denominación que me decían, ustedes complican tanto las cosas, quieren escudriñar tanto. Mi evangelio era más simple, más sencillo, uno amaba al Señor nomás y tenía fe. Pero no lo es todo en la vida cristiana. El apóstol Pablo hubiese dicho, bueno, me alegro, me gozo al escuchar de vuestro amor y vuestra fe, que les vaya bien, el Señor les bendiga. No dijo eso. Él dijo, yo pido que sobre ese amor y fe que es fundamental, que es la base del andar cristiano, ustedes tengan de Dios lo siguiente. Vamos a 2 de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, versos 5 al 7, va a decir, vosotros también, poniendo toda diligencia, todo apuro, toda voluntad en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, que es excelencia moral, ¿cierto? Virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El apóstol Pedro también va a animarnos, la palabra del Señor nos va a animar, no se queden en la simpleza, no seamos, perdón la expresión, simplones en nuestra forma de vivir el cristianismo, sino que vayamos añadiendo cada día, hermanos.
No puede ser que hoy seamos el mismo cristiano que conoció al Señor hace 20 años. No puede ser. Sí tiene que estar esa misma base, ese mismo amor y esa misma fe. Pero a eso el Señor nos ha dado tiempo de hacer crecer y buscar al Señor para crecer en nuestro carácter y nuestro conocimiento de Él. Y aquí vamos a ver qué pide lo que está pidiendo el apóstol Pablo. Y podría ser medio confuso, incluso alguien podría pensar que se está haciendo una petición un poco carismática, ¿cierto? Le pido al Señor que les dé espíritu de sabiduría y de revelación, ¿cierto? ¿Qué significará esto? ¿Que tenemos que ir al Señor pidiendo revelaciones para nuestra vida particular? ¿Que el Señor nos infunda una sabiduría media mística en la vida? En ninguna manera, amado hermano. Ese es un problema de nuestro lenguaje. Vamos a ver qué es lo que estaba pidiendo el apóstol Pablo en oración y quedó para nosotros. No, primero que nada, no es que se les dé otro espíritu. La palabra del Señor aquí, evidentemente no puede haber otro espíritu. Está nuestro espíritu y el Espíritu Santo habitando en nosotros. No se está pidiendo que venga un nuevo espíritu de sabiduría y revelación, sino que este espíritu que se nos ha dado nos dé sabiduría y revelación. Este mismo Espíritu Santo, el Señor le dé un carácter de sabiduría y de revelación. ¿Qué significa sabiduría en este contexto? Sepa usted que la palabra del Señor se escribió en otro idioma y que a veces diferentes palabras en el idioma griego se traducen como una misma palabra en el español. Es el caso que uno comenta siempre de amor, ¿cierto? Hay diferentes palabras como para amor, pero se traducen de una sola forma en el español. Pero aquí pasa lo mismo con sabiduría. Sabiduría aquí, que el Señor les dé sabiduría aquí, habla de un conocimiento teórico, que el Señor les haga crecer en conocimiento, que les dé un espíritu que les haga saber más de Dios, conocer más de Dios. No está hablando de una cosa mística, está diciendo que el Señor les dé por su espíritu el conocer más de Dios. Esto no es un conocimiento en aprender a discernir, no es un conocimiento en lo práctico, tangible, sino que aquí está pidiendo literalmente que el Espíritu les permita conocer de una manera mayor en nuestro corazón en ese momento, en nuestra mente, más de Dios. Tener mayor conocimiento de Él. Este Dios eterno, todopoderoso, soberano, justo. Quizás usted, hermano, por llevar años en el Evangelio, piensa que conoce de Dios. Pero la verdad eso es limitar a Dios a nuestros límites. La verdad es que usted al escudriñar la palabra cae en una sensación de que de verdad la vida en este mundo no va a alcanzar para conocer todo lo que Dios ya ha revelado de sí mismo. Necesitamos poder crecer y pedirle al Señor que por medio de su Espíritu nos permita conocer más y más a nuestro Dios. Y aquí viene esta segunda palabra que quizás es más, nos puede causar más resquemor. Y revelación, que le dé un espíritu de sabiduría y revelación. Y aquí, hermano amado, lo que está pidiendo en oración el apóstol, y que también nosotros oramos para nuestras vidas hoy en el 2019, es que Dios les dé el poder, iluminación, el poder entender lo que no es claro, lo que podríamos llamar comprensión, aún de asuntos oscuros, aún de asuntos que aún no entendemos claramente y que en este tiempo era más, porque no tenían todo el canon de las Escrituras. El apóstol está pidiendo que el Señor les permita conocer más de Dios, pero también que puedan poder ir comprendiendo más de Dios. Ambas cosas son distintas y se complementan. Mayor conocimiento y mayor comprensión de Dios. Eso es la oración ferviente del apóstol por los hermanos en Éfeso. ¿En qué tenemos que ir teniendo mayor conocimiento y mayor revelación? La palabra del Señor va a ser clarísima aquí en el verso 17. Que le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Hermanos amados, es en conocer a Dios a lo que se debe ocupar. Es la obra espiritual que nos va a llevar el Señor y también la obra intelectual a la cual debemos ocuparnos. En conocerle más a Él.
Quizás usted se hace la pregunta que yo también me hacía hace algunos años, pero ¿cómo voy a estar conociendo siempre más y más y más a Dios? Si yo ya entiendo quién es Dios, quién es Él. Hermano amado, eso es una visión muy limitada del conocimiento de Dios. Conoce sus atributos, conoce su actuar, conoce lo que Él tiene por delante, conoce cómo Él obró en el pasado, conoce cómo Él juzga en medio de los tiempos, conoce usted cómo el Señor creó las cosas, conoce cómo el Padre se relaciona con el Hijo y el Hijo con el Espíritu y el Espíritu con el Padre, conoce esa relación usted, se ha metido allí, entiende cómo el mundo y las criaturas celestiales obedecen al Padre en total sujeción y que todo va hacia el camino que Dios lo ha encaminado. Hermanos amados, conocemos las profundidades del Señor. El apóstol Pablo en Romanos va a decir, oh profundidades del conocimiento del Señor. ¿Cuánto más nosotros debemos crecer en esto? Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24 nos va a enseñar algo muy especial. Jeremías 9, versos 23 y 24 va a decir, así dijo Jehová, mire, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esto es digno de alabanza, este conocimiento es valeroso, este conocimiento vale más que cualquier riqueza, este conocimiento es digno de ser alcanzado, esto es digno de ocupar nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestro anhelo, nuestro corazón. Amado hermano, el conocer a Dios, el entenderme y conocerme, lo dice Jeremías, y Pablo va a decir el tener sabiduría y revelación de Dios. Están hablando las mismas cosas. El conocer a Dios y entenderlo, el tener sabiduría de Dios y revelación de Dios. Hermanos amados, aquí no está hablando de ningún misticismo. No es que necesitamos espíritu de sabiduría y revelación para saber lo que viene más adelante, ahora en nuestros tiempos. No es un espíritu que nos va a revelar qué va a pasar con mi hermano aquí presente y que el espíritu en algún momento me va a tomar y me va a dar una revelación para alguien. No es eso. Está hablando de que el Señor nos dé de su espíritu para conocerlo a Él, porque Él es digno de ser conocido. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi hermano que está aquí? Como flor del campo, ¿qué pasa? Como niebla que hoy día está y mañana no. ¿Usted cree que Dios va a estar ocupándose en revelar cosas así? Hermanos amados, el Señor está ocupado que le conozcamos a Él, pues ese conocimiento es eterno, es profundo, eso afirma la vida del creyente. Eso necesitamos saber, mi amado hermano. Y esto a mí me hizo sacudirme varias cosas con las cuales me crié, viendo que se le hablaba a uno, que se le hablaba a otro, y que a todos se le profetizaba profeta a las naciones, y todo eran, ¿cierto? A todo el Señor le revelaba, a todas las mismas cosas, cuando el Señor no tenía ningún interés en esos pequeños planes. El Señor tenía interés que le conozcamos a Él. Amado hermano, necesitamos entender que Él es el centro y la gloria del Evangelio. El Señor es todo lo que quiere que conozcamos. Esta no es una oración única para los de Efesios, para los de Éfeso. Filipenses capítulo 1, verso 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, entender y conocer a Dios. Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Colosenses 1, 9 y 10. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Conocer y entender más de Dios. Hermano amado, el conocer más a Dios no es simplemente un acto intelectual. El Señor Jesucristo va a decir que el conocer a Dios es la expresión misma de vivir y experimentar la vida eterna. Juan 17:4 va a decir, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, hermano. Entiende a lo que el Señor Jesucristo eleva el disfrute de conocer a Dios. El Señor Jesucristo compara la experiencia, la vivencia de la vida eterna en gloria al hecho mismo de conocer a Dios. Estar en gloria, hermano, va a ser conocer y conocer a Dios, y conocer y entender y ser abrumado por el conocimiento de su gloria, de su grandeza, por los siglos de los siglos. Hermano amado, y yo entiendo que quizás esto no causa una gran euforia en usted, porque no es de los hombres el amar el conocimiento de Dios. Por algo el apóstol está pidiendo que el Señor infunda en su espíritu sabiduría y revelación. Es necesario crecer en eso. El apóstol Pablo ora por estas cosas como una necesidad para la iglesia. Esta es la necesidad que tiene la iglesia. Esto es lo que necesitamos, entender y conocer más a Dios. En estos tiempos medios movidos que hemos tenido, ¿cuál cree usted que es su necesidad? ¿Cuál cree usted que es su necesidad? ¿Cree que su necesidad es realmente más dinero? ¿Cree usted realmente que su necesidad es una mejor situación laboral? ¿Cree realmente que su mayor necesidad se va a solucionar con un gobierno de un lado o del otro? Hermano, lo que la sociedad y lo que la iglesia en realidad necesita realmente para vivir en este mundo es entender y conocer a Dios. Entender y conocer a Dios. También es importante aclarar, ¿cierto?, que el fin de este espíritu de sabiduría y revelación es conocer a Dios, no misticismo ni palabras particulares a personas, sino ir conociendo de Él. ¿Cómo Dios va a hacer esto de darnos un mayor conocimiento, más sabiduría y revelación de Él? Va a decir el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, y ahí va a ir con el contenido. En la palabra del Señor dice que el Espíritu nos dé sabiduría y revelación, es como que Él alumbre, y Él literalmente dice, alumbre los ojos del centro de nuestra vida, como del corazón, de la mente, donde están los pensamientos, de donde nacen las ideas. El Señor, pedirle esto es pedirle que el Señor nos ilumine, nos dé de su luz, nos permita ir espantando toda oscuridad, toda cosa que vemos de media manera, hasta el momento en que sepamos claramente cuál es la esperanza que nos ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria y cuál es el poder que obra en nosotros. Hermanos amados, el fin de que vayamos sabiendo, el fin de que el Señor ilumine nuestros ojos, es para que un día lleguemos a saber plenamente cuál es la esperanza, cuáles las riquezas y cuál es el poder que obra en nosotros. Aquí hay una palabra pequeñita que me hizo detenerme mucho ahí. Verso 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la riqueza de la herencia. Y ese saber allí es diferente a sabiduría. Sabiduría al principio era crecer en conocimiento. Pero el fin de que el Señor nos alumbre es llegar a saber. Y ese saber allí, ¿sabe qué? Hermanos, es un conocimiento tangible. Es un conocimiento de algo que yo ya he visto, que yo he palpado. Este es llegar a conocer algo que alguien me dice, ¿tú conoces? Sí, por supuesto. Yo sé cómo es. ¿Tú conoces a tal persona? Yo sé cómo es de espalda, yo sé cómo es de frente, yo lo veo cubierto, yo sé quién es. Yo conozco su olor, conozco su carácter. La palabra del Señor quiere que por medio de su Espíritu el Señor nos vaya guiando a conocerle más por medio de su palabra, entendiendo más a Dios, de modo, hermanos, que no quedemos en intelectualismo, sino que lleguemos a esta esperanza. No, yo sé cuál es, yo casi la siento, yo casi estoy allá. Yo, como decía Pablo, yo quisiera más estar con Cristo, pero estoy aquí por causa de vosotros. Es llegar a un conocimiento tan profundo que es algo que yo ya tuviera en mis manos. Es saber cuáles son las riquezas, no solo comprenderlas, sino que vivirlas. Vivir enriquecido, vivir gozoso, vivir quieto, sabiendo que el Señor tiene herencia para mí y que yo soy herencia de Dios también.
Hermano amado, nosotros tenemos este peligro de pensar que el conocimiento que el Señor nos quiere dar es meramente intelectual y se quiere quedar en esta caja. Y en ninguna manera el propósito de conocer más a Dios por medio de su palabra, guiado por su Espíritu, es saber, pero es un saber tangible. Hermano amado, es disfrutar de estas cosas, es poder llegar a tocarlas, es poder tenerlas para nosotros mismos. Hermano amado, esto es un acto espiritual. Queridos jóvenes que hablamos de teología, los hermanos que nos gusta hablar de esto, hermanos, no tiene ningún sentido si ese conocimiento de la palabra no nos llega a estremecer, no nos llega a hacer saber que vamos de gloria en gloria, acercándonos hasta la imagen misma del Señor Jesucristo. No tiene ningún sentido saber que el poder del Espíritu Santo fue el mismo que levantó a Jesús de los muertos, el que ahora obra en mí, si ando en debilidad, en podredumbre espiritual, lejos de la comunión con Dios, sin vivir una vida tangible con ese poder de Dios obrando en mi vida. Hermano, no se confunda. Crecer en conocimiento no es lo mismo que saber plenamente aquello lo cual estoy viviendo. Ese saber plenamente solo por medio de un crecimiento por el Espíritu Santo guiado a través de su palabra. Querido hermano, esta es una oración profunda. Esta es una oración que desafía a los hermanos de Éfeso y a nosotros hoy en día a ir más allá. A usted que se había contentado en saber un poquito de Dios y el Evangelio, a avanzar más allá. A pedirle al Señor que le permita entenderlo más y saber más de Él. A usted que ya sabe algo de Dios y que de alguna manera comprende cómo Él obra, a poder llegar a la plenitud del conocimiento, a la vivencia plena. ¿Cómo afecta su vida el conocer la esperanza que tiene? ¿Cómo afecta su vida el entender las riquezas que se le han dado? ¿Cómo afecta y cómo tiene relación usted con el poder del Espíritu Santo obrando en usted? ¿O solo lo conoce de acá pero no lo sabe aún? Hermano amado, necesitamos avanzar y no estancarnos, no estancarnos. Hay tres aspectos que lo hemos repetido varias veces, en las cuales el apóstol Pablo desea que la iglesia de Éfeso y nosotros lleguemos a un conocimiento pleno. ¿Cuál? Verso 18, ¿cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? ¿Cuál es la riqueza de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos? Hermanos amados, necesitamos poder entender estas tres cosas van a ser fundamentales para nuestro andar cristiano, fundamentales para nuestro andar delante del Señor. Haga un paréntesis. ¿Alguien me puede decir qué hora es? No tengo aquí mi... Haga un paréntesis. 1:20. Ya. Hay tres aspectos. Hoy quizás no lo vamos a desarrollar todo, vamos a mencionarlo solamente. El Señor quiere, por medio de su palabra, dado aquí al apóstol, hermano, que usted crezca y tenga como fundamental en su vida cristiana para andar. Y si tiene que crecer en tres cosas, crezca en estas tres, rogándole al Señor que le permita entenderlas más, que le permita crecer en conocimiento, en entenderlas y no solo poder disfrutarlas, en tres cosas, amados hermanos. En tres cosas. En la esperanza que el Señor nos ha dado, en las riquezas que el Señor nos ha dado y en el poder que obra en nosotros. Hermano amado, hemos hablado abundantemente de las riquezas que tenemos en Cristo. Hemos hablado varios domingos de las riquezas que se nos dieron desde la eternidad, elección, predestinación, adopción de hijos, las riquezas que se nos han dado en el Señor Jesucristo, perdón de pecados, la libertad de los pecados, la herencia que hemos recibido en el Señor Jesucristo. Hermanos, todas estas cosas debemos estar plenamente conscientes y fortalecidos. También, amado hermano, necesitamos poder estar extendiendo cuál es la extensión del poder del Señor obrando en nuestra vida. Pero quiero quizás animarle a una última cosa solo este día para ir finalizando. Hermano, tenga en vista la esperanza a la cual se nos ha llamado. Como usted como cristiano y yo fuimos llamados de ser una cultura y un pueblo sin esperanza de vida eterna, sin esperanza de una vida después de la muerte, a ser llamados
un pueblo con esperanza de eternidad. Hermanos, nuestra cultura en la cual nos desarrollamos es una cultura que vive para esta vida, que toda esperanza es material y es para este momento, para esta vida. Todo logro que se nos anima, todo conducto en nuestra vida, se nos anima a estudiar, se nos anima a ser profesionales, se nos anima a comprar cosas, se nos anima a estabilidad. Todo en nuestra cultura es pensando en esta vida. No se engañe, es pensando en esta vida solamente. Pero el Señor nos ha llamado a ser, nos ha encomendado a ser el pueblo de la esperanza. El pueblo de la esperanza bienaventurada. El pueblo que cree que hay más allá. El pueblo que dice, que puede gritar a viva voz, de decir, crees que te están dando esperanzas reales, tu esperanza muere contigo. Pero Cristo te da una esperanza y te llama una esperanza que pasa de tu muerte, que sobrepasa toda aflicción terrenal, que va más allá a una vida eterna. El Señor Jesucristo nos ha llamado a ser el pueblo que anuncie la esperanza bienaventurada. Y debemos no solo vivir por ella, sino que también predicarla, anunciarla, vivirla de una manera tangible, amado hermano. Vamos a desarrollar mucho más quizás estos 3 puntos la próxima semana y le animo a estar pensando. Pero le animo desde ya también a estar creciendo en la oración. Creciendo en la oración, amado hermano. Orando para que el Señor nos dé en nuestro espíritu crecer en conocimiento, crecer en entender a Dios, al punto de poder vivir tangiblemente aquellas cosas que parecen intelectualidad. Vivir tangiblemente y ser fortalecidos por la obra del Señor en nuestras vidas. Vamos a orar y dejar esto en las manos del Señor. Padre Celestial, te glorificamos, te honramos, Señor, por todas tus bondades y tu misericordia. Padre Celestial, hemos querido honrarte, hemos querido honrar tu palabra en este momento, Señor, y queremos pedirte, Señor, que como iglesia, como pueblo tuyo, tú nos hagas crecer en conocimiento de ti. Señor, que nos hagas crecer en experimentar, Señor, lo que ese conocimiento hace en nuestra vida siendo aplicado. Padre Celestial, vivir y hacer real en nuestras vidas todo aquello que parece solo información. Señor, obra por tu Espíritu Santo en librarnos de una intelectualidad fría, Señor, y guiarnos a vivir en el conocimiento del Dios Santo. Padre Celestial, yo te lo ruego, en el nombre del Señor Jesús. Amén.